Muy buenas noches. La irrupción de Vox ha situado a España en el mapa de los países donde ha calado el discurso de la ultraderecha. ¿Cómo y por qué hemos llegado hasta aquí? Nos preguntamos si los partidos tradicionales son responsables del auge de los populismos en España. Y ojo, porque seguro que le molestan con mensajes y llamadas publicitarias a móviles como estos. Pues atención, porque los partidos políticos lo van a poder hacer a partir de ahora. Lo llaman spam electoral. Y duro golpe al gobierno de Sánchez en su lucha contra las pseudoterapias, porque la Unión Europea seguirá considerando medicamentos a los productos homeopáticos. Esta noche debatiremos sobre su eficacia. Y hablaremos también de rebajas y de las ofertas trampa. Atentos, porque daremos una serie de consejos para no caer en este tipo de engaños. Todo esto en unos minutos, no se muevan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El discurso populista continúa en auge en España. Ahora llega de la mano de Vox y nos preguntamos si los partidos tradicionales en pleno contagio están radicalizando sus discursos para alcanzar hasta el último voto. Discursos populistas que van a llegarnos a través de WhatsApp. Escuchen, porque a partir de ahora los partidos políticos podrán rastrear nuestros datos en Internet para personalizar la propaganda electoral a través de mensajes a los móviles y también correos electrónicos. Nos preguntamos esta noche en El Foco, ¿están invadiendo nuestra intimidad? Lo que también nos preguntamos es si la homeopatía supondría un perjuicio para nuestra salud. Así lo considera el gobierno de Sánchez, por eso la quiere eliminar de todos los centros sociosanitarios. Averiguaremos si son tratamientos eficaces. No existe ninguna evidencia científica que nos diga que las terapias fuera de las terapias tradicionales, de los tratamientos tradicionales, consiguen curación de enfermedades. Y las rebajas han arrancado con muchísima fuerza esta semana en Canarias. Atención, porque no todas las ofertas suponen los descuentos que nosotros creemos. Esta noche les enseñaremos aquellas trampas que utilizan los comercios para engañar a sus clientes. Y lo que no entiendo es si me pones en la puerta un 50%, porque hay prendas que solo están un 10%. Arrancamos. Y comenzamos, como siempre, como es habitual, en El Foco, presentando a algunos de los invitados que tendremos esta noche en el plató. Además, una noche bastante concurrida. Ya verán, por lo menos la primera ronda de debate va a estar formada por 8 personas. Empezamos por la bancada política. Vidina Espino, muy buenas noches, bienvenida al Foco. Muy buenas noches. ¿Qué tal? También Gustavo Matos, habitual del Foco, Partido Socialista, muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludamos también a Luis Campos, de Nueva Canarias. Buenas noches, bienvenido al Foco. Buenas noches. Mercedes Roldós también se reincorpora después de algunas semanas sin verte por aquí. Muy buenas noches, del Partido Popular. Mercedes. Hola, muy buenas noches. Laura Fuentes, bienvenida también al Foco. Podemos, buenas noches. Buenas noches. Y también cerramos esta bancada política, como la he denominado, con José Alberto Díaz, de Coalición Canaria. José Alberto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y también completamos esta bancada política con 2 periodistas habituales que suelen estar todas las noches con nosotros, o todas las semanas prácticamente con nosotros. Paco Pomares, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Y Carmen Izquierdo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, no sé si les ha dejado los Reyes mucho o poco, pero lo cierto es que en política lo que se pide a los Reyes a veces se cumple y a veces no. Hoy vamos a hablar de polarización política, de la polarización política que estamos viviendo y de populismos, porque el auge de Vox en los últimos meses, el auge del partido Vox, lo hemos visto también hoy en Andalucía con ese pacto entre el Partido Popular y Vox también para llegar al gobierno de Andalucía, está generando un cambio en la dinámica política de nuestro país. Un cambio al que no son ajenos los grandes partidos tradicionales de nuestro país, de España, como decíamos, sobre todo porque están, vamos a decirlo de esta manera, modificando su discurso también a derecha e izquierda para competir y luchar por cada voto posible en un año precisamente electoral. Por eso nos preguntamos esta noche si hay efecto contagio. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. We will build a great wall along the southern border. Y ahora, también en España. La España viva ha despertado. Gracias a Dios. Vox es el nuevo fenómeno, la nueva propuesta que se une a la creciente radicalización del discurso político en nuestro país. Lo hace con mensajes directos, contundentes y extremos como estos. Y quiero una ley que también proteja a mis 2 hijos de la denuncia falsa de cualquier desaprensiva. Y no parece que
con el paro existente en España, con los problemas que tiene la juventud española, con las dificultades de los españoles para acceder a las ayudas sociales, necesitemos más inmigración. La polarización y la irrupción de los populismos están cambiando el panorama político en todos los partidos, también en los tradicionales. Tanto la derecha como la izquierda acercan sus discursos a su rival más próximo para captar hasta el último voto en juego. Es el efecto contagio. Yo quiero que España sea un país avanzado de Europa. Otros lo que quieren es llevarlo por la deriva de la Venezuela chavista. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. La competición por el electorado de izquierdas llevó al PSOE a cambiar la crítica a Podemos por un progresivo acercamiento. Este gobierno tiene aún que aprobar muchas leyes. Espero contar, sinceramente, con el apoyo de Unidos Podemos. Y la consolidación de Ciudadanos junto a la irrupción de Vox explica algunos giros en el discurso del Partido Popular. Que se proteja a las víctimas, independientemente del sexo e independientemente de su edad. El separatismo catalán también ha contribuido de manera decisiva al cambio en la comunicación política. Por encima de todo, ahora se transmiten emociones. Apelar al sentimiento está muy cotizado. Porque ustedes nos han molido a palos, le aseguro que nosotros les moleremos a votos. Además, tenemos un escenario más fragmentado y Canarias no se queda al margen de este cambio con una variable adicional. La bajada de topes de la nueva ley electoral abre la puerta a que tras los comicios tengamos hasta 8 partidos con representación en el Parlamento regional. Unos cambios que arrojan incertidumbre. O los partidos normalizan los pactos o estamos abocados a un bloqueo que impedirá gobernar. Y todo salpicado por la crispación, la polarización y la radicalización de los discursos. Bueno, esta es la situación y la primera pregunta, van a tener 20 segundos para contestar, es muy sencilla. ¿Tienen la culpa los partidos tradicionales del auge de los populismos? Vidina, 20 segundos. Bueno, yo lo que veo que es evidente que los partidos tradicionales se están polarizando también de alguna manera con esos extremos que están tirando de la cuerda para romper, lo que quieren es romper el sistema y romper nuestra democracia. Nosotros creo que hemos demostrado que somos el partido del diálogo, del entendimiento y de la moderación y queremos llegar a acuerdos con partidos que estén también en esa línea. Gustavo. Bueno, yo creo que hoy lo que hay es una competencia populista en la derecha. Hoy se ha firmado un acuerdo entre el PP, Vox y Ciudadanos, porque no nos olvidemos que es un pacto a 3. Por tanto, yo creo que hay una competencia fundamentalmente en la derecha que ha radicalizado el discurso y sobre todo a partir de la moción de censura que ha llevado a la izquierda a gobernar este país, ¿no? Luis. Yo creo que es obvio que determinadas decisiones de los partidos que han gobernado España en los últimos años, fundamentalmente asociadas con recortes, algunas veces impuestos desde Europa, tienen que ver con una parte de este fenómeno. Pero no nos podemos sustraer que ha pasado lo mismo en Italia, en Brasil, en Estados Unidos, y por tanto estamos hablando de un fenómeno que supera la realidad de los partidos españoles. Mercedes. Yo creo que en el 2014 irrumpe Podemos en España, además financiado por Irán y por Venezuela, que no se nos olvide, con un discurso absolutamente populista, leninista, que viene a romper con la Constitución española y a asaltar el poder, son palabras de ellos. Y luego está el fenómeno del independentismo catalán. Eso ha venido a marcar la política. Tiempo, Mercedes. Laura. Creo que los partidos tradicionales, cuando pensaban que el bipartidismo se había roto, se quedaron cortos. Pero es verdad que la derecha creo que es donde ahora mismo se está convirtiendo casi esto en el espectáculo de a ver quién dice la locura más grande, porque si no, no tienen espacio suficiente. La derecha nunca había estado tan fragmentada y tan dividida y ahora pelean por el mismo espacio a ver quién dice la mayor locura, ¿no? José Alberto. Lo que se ha producido es un fenómeno casi físico de reacción a un fenómeno que ya se producía en la extrema izquierda. Se ha visto en un espejo con la extrema derecha y al final, en vez de un bipartidismo imperfecto, tenemos un bipartidismo en 2 bloques, radicalizado cada uno, la parte de izquierda y la parte de derecha. Afortunadamente todavía queda gente que cree en la moderación, el diálogo y el futuro de este país. Paco. Yo tengo la sensación de que el auge del populismo en todo el planeta es consecuencia fundamentalmente de un cierto agotamiento de la democracia como sistema de gobierno. Algo ha ocurrido en los últimos años con la globalización, con el recurso a que cada vez sean menos personas las que toman las decisiones más importantes, que ha hecho que la gente esté cansada del funcionamiento de la política y eso genera el populismo. Tiempo. Carmen, ¿cierras tú? Se dice que siempre uno valora lo que tiene cuando lo pierde. Creo que hemos perdido ese valor a la democracia. Comenzó el nacionalismo a generar esa polarización.
reacción, la extrema izquierda buscó facciones, la extrema derecha ha reaccionado y creo que los programas electorales tienen que ir en la medida de con quién vamos a pactar, con quién no y cuáles son las líneas rojas para que el votante tenga algún derecho. Empezando por lo último, lo que conocíamos hoy mismo, ese pacto al que han llegado Partido Popular y Vox en Andalucía. Mercedes, te lo pregunto a ti, representante del Partido Popular en esta tertulia, ¿está asumiendo el Partido Popular el ideario de Vox? No, lo que se está produciendo es un cambio por mandato de los ciudadanos en Andalucía y el pacto se suscribió a mediodía con Ciudadanos y Vox también ha participado y va a apoyar la investidura del Partido Popular en Andalucía para que se cambie 30 años de régimen socialista que no ha dado la mejor historia a Andalucía. Entonces, ¿han asumido o no han asumido el ideario de Vox? Vidina. En el caso de Ciudadanos nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular y creo que lo importante de lo que nos está hablando es de lo que se va a poder hacer en Andalucía, es decir, se va a poder eliminar toda esa administración paralela, más de 3.000 personas que a dedo por tener un carnet político estaban en las instituciones, se va a poder mejorar la gestión sanitaria, la educación, se va a poder incentivar la economía, los emprendedores, o sea, todo lo que se quiera hacer de bueno en Andalucía y que está recogido en esos 100 puntos de gobierno, de eso no se habla, porque no interesa hablar, ¿no? Acabar con esos casi 40 años de régimen acabado del PSOE. Lo de Andalucía es un esperpento. Yo creo que son los primeros dos partidos, uno que vino a regenerar la vida política, otro que es un partido antiguo, que le han abierto las puertas de la ultraderecha en Andalucía y en España. Lo dice Manuel Valls, se lo advierte también Macron desde Francia. Bueno, ellos verán qué repercusiones va a tener en otros procesos electorales. Sí me gustaría decir algo que creo que estoy de acuerdo con Paco y por tanto no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Yo no creo que esta evolución o este auge del populismo de derecha tenga que ver con una cuestión, como una reacción al populismo de izquierda. En Estados Unidos, que esto viene, yo creo que todo surge a partir del fenómeno Trump. En Estados Unidos no había una ultraizquierda. No, el fenómeno Trump no es una reacción a la ultraizquierda en Estados Unidos, es una reacción quizás a ese agotamiento de algunas instituciones y de la falta de respuestas para los que menos tienen desde la política. Muy bien. Laura, ¿hay falta de respuesta de la política tradicional? Yo estoy de acuerdo con lo que decía la compañera. Creo que la gente está cansada de que en campaña electoral se digan y se prometan unas cosas y después cuando se llega al gobierno, se llega a diferentes pactos electorales, pues pasa como pasa con Ciudadanos y el Partido Popular, que se olvidan y le da igual pactar con alguien como Vox, que quiere quitar derechos a las mujeres en el sentido de, por ejemplo, las ayudas a la lucha contra la violencia machista, los derechos de las personas LGTB o incluso las competencias de las propias autonomías. Es decir, ya si no estamos hablando de derechos y valores, hablemos de las competencias autonómicas, que creo que son un valor, y los nacionalistas, incluso de Coalición Canaria, pues parece que hasta eso se olvidan, ¿no? Que de repente ya no pensamos en nuestra propia gente de Canarias. Yo de todas formas creo que deberíamos de ser serios cuando... Yo sé que ustedes son políticos y vienen aquí a hablar de su libro cada uno, ¿no? Pero en realidad lo que ha ocurrido en Andalucía está bastante claro, ¿no? En Andalucía se ha producido un cambio del registro político que había hasta entonces y ese cambio se ha producido de una manera fraccionada. Había dos opciones. Yo creo que lo razonable habría sido ir a nuevas elecciones y creo que tanto el Partido Popular como Podemos, que ha llegado a un pacto con el Partido Popular, pero como Ciudadanos, que ha llegado a un pacto con el Partido Popular para sostener un gobierno en Andalucía, se están metiendo en un berenjenal muy difícil, porque Vox no va a ser leal con ustedes. Vox va a utilizar esta plataforma que les da el gobierno de Andalucía o sostener el gobierno de Andalucía para dentro de 2 meses, cuando se acerquen las elecciones regionales y municipales, empezar a liarla. Y si quieren hacemos una apuesta. Antes de que pasen 2 meses van a tener un Cristo montado en Andalucía, muchísimo cuidado. Y a ver cómo se ocupan de hacer el trabajo que tienen que hacer teniendo que defender su propia retaguardia. Luis, José Alberto... Sí. O bueno, Mercedes, creo que querías contestar, venga. Yo le haría el análisis contrario a Paco en decirle pues que mucho cuidado Pedro Sánchez con quien se ha sostenido en el gobierno, ¿no? Con quien ha hecho una moción de censura, con Podemos, que a poco le va a quitar la merienda, y con los independentistas y los más radicales, incluso hasta con los de Bildu. Y verdad, lo veíamos al principio del programa, como el propio Pedro Sánchez... Como el propio Pedro Sánchez aseguraba que nunca pactaría con populistas, que pactaría con Podemos. Y ahí lo tenemos.
gobernando y ocupando la Pero Moncloa. Mercedes, es la paja en el ojo ajeno. Tienes razón en lo que estás diciendo. Pues claro. Tienes razón en lo que estás diciendo, pero es que ustedes están haciendo lo mismo. Si es que al final siempre se denuncia lo que hace el otro, pero luego cuando se trata de conseguir el poder se hace exactamente lo mismo. Dime qué diferencia hay. Que en este país ¿Qué diferencia estamos hay muy entre... acostumbrados a Perdona, blanquear déjame que te haga una pregunta, Mercedes. A la ultraizquierda Déjame que te haga una pregunta, Uno a Mercedes. uno, venga, uno a uno, Déjame para que te que haga nos una pregunta, entendamos. Mercedes. Dime qué diferencia hay entre condenar el que el señor Pedro Sánchez haya con una minoría montada una moción de censura apoyándose en partidos populistas y en partidos independentistas, o digamos sacar a quien ha ganado las elecciones en Andalucía montando el apoyo con Vox. ¿Qué diferencia hay? Sí, te la digo muy fácil. ¿Sabes qué? Pedro Sánchez se alía con quien quiere romper España y el Partido Popular nunca se aliará con quien quiere romper España. Gustavo Laura por alusiones. A ver, uno a uno. Uno a uno. Venga. La intervención de... Perdona, José Alberto, uno a uno. Sí, Gustavo, brevemente y vamos con José Alberto. Venga. No, que bueno, la intervención de Roldós es del libro, precisamente de la radicalización del lenguaje. La moción de censura de Pedro Sánchez prospera, entre otras cosas porque Rajoy no dimitió, prefirió irse a un bar durante toda la tarde y no dimitir, y por eso prospera una moción de censura. Hablas de Bildu, hablas de Bildu y te olvidas de cómo Maroto, por ejemplo, ha gobernado con Bildu en el País Vasco. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más serio en los discursos y en los lenguajes, porque al final ese lenguaje de ultraderecha, en algunos casos que está adoptando el Partido Popular, lo que está haciendo es que Gustavo, al final la gente Pues vote al original. Perdona, Karen, vote al José original, Alberto antes que es Vox. pendiente. Ese es el problema que están teniendo. Perdón, José Alberto, y lo venga. verás en las próximas elecciones. Perdona, Mercedes, José Alberto, venga. Es una buena muestra de lo que decía antes. Es una reacción exactamente a lo que había pasado con anterioridad. Vox en Andalucía es ese socio incómodo que ninguno quiere reconocer, pero sin el cual era imposible llegar al gobierno. ¿De verdad, Paco, tú creías que había alguna posibilidad de que el PP y Ciudadanos dejaran pasar esta oportunidad? Imposible. Y se iban a apoyar donde se tenían que apoyar, que era en Vox. Exactamente igual que efectivamente Pedro Sánchez se ha apoyado donde se ha tenido que apoyar para alcanzar la Moncloa y para sostenerse hasta el final, hasta donde puede. La diferencia ¿Qué es es lo que que ha Pedro ocurrido? Sánchez, gracias a Vamos a Podemos, ordenar las turnas. asumido el salario mínimo y ustedes están hablando de quitarle ¿Puedes derechos a dejar la terminar gente. la frase Laura, termina José Alberto y seguimos, vamos ordenando que los turnos porque frente hay a mucha una gente. Venga. radicalización absoluta del mensaje de izquierdas que venía hace tiempo, ahora hay una radicalización del mensaje de derecha. A mí me preocupa mucho Vox, en sí mismo no. ¿Qué es lo que me preocupa? Que Vox contagia al PP y a Ciudadanos exactamente igual que Podemos ha contagiado al PSOE. Y cada uno se ha llevado a su terreno a una polarización Vamos con Carmen, absoluta. que tenía aquí, que me pidió el turno de Sí, palabra. decía que hay un tema porque estamos hablando de esos discursos que están polarizados, de lo que parece casi de un guión. A mí me recuerda un poco esto a la Casa de Bernarda Alba y parece que el hombre del que se habla es Vox en este sentido, esa persona a la que nadie quiere darle una participación muchas veces en medios de comunicación, pero está todo el rato en boca de todos, con lo cual ya quizá debe ponerse esa silla y escucharse esa confrontación y ver si de verdad es esa solución que parece plantearse como respuesta a todo. Vidina. Sí, me gustaría aclarar dos cosas que se han dicho que no son ciertas. Lo primero, Ciudadanos tiene un acuerdo con el Partido Popular para una investidura y para un gobierno. Es con quien único hemos firmado un pacto. Pero van a ser apoyados por Vox. Y segundo, se ha dicho que entre las medidas está quitar las ayudas a las mujeres de violencia de género cuando nosotros hemos firmado un pacto para aplicar la ley de violencia de género en Andalucía. Entonces somos políticos, pero no podemos decir termina Vidina, venga. Laura, perdona, termina Vidina y seguimos. En los acuerdos cuando se ha puesto en esas 90 medidas el pacto contra la violencia de género y proteger a las mujeres, con lo cual mucho Laura, mucho cuidado a decir mentiras para intentar intoxicar a la gente. Laura. Simplemente por ese acuerdo, es decir, las medidas en las que proponía Vox no importan porque en el acuerdo han llegado a otras y lo que hablábamos. Yo te puedo hablar del acuerdo que hemos llegado con el Partido Popular. Les pida más, ¿qué van a Laura, hacer? dijiste que Vidina, vamos a dejar escuchar a Laura. Vidina, no es la verdad. Vidina, dejamos de escuchar a Laura. Sí, la escucho enseguida, pero es que me gustaría que has hablado tú, rectificara vamos a porque dejar ha escuchar a Laura. dicho que era una de las medidas del acuerdo y no es verdad. De Venga, las 90 Vidina, medidas Laura, no está cierra esa lo que medida estás diciendo, venga. que tú nombras. Sinceramente creo que los mensajes de odio es lo que llevan a la radicalización. Lo que pasa es que siempre preferimos mirar la paja en el ojo ajeno, pero no mirarla en el propio. Al final lo que pasa es que hablamos mucho de diálogo y de consenso y realmente después no se quiere llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no nos vemos como iguales. Seguimos intentando ver que la izquierda es mala y la derecha es buena y si no, lo decimos al revés. Yo creo que al final de lo que no se habla, que es lo importante, seguimos hablando de cuestiones como muy banales, de lo que no se sabe, que está en letra pequeña, que no va a salir públicamente, que es lo que te hablaba, y al final los problemas de la gente, de los ciudadanos, de a pie de calle, de sanidad, de dependencia,
de precariedad, de paro, de eso sí que no se habla. Eso no le interesa a nadie. Aquí todavía no ha habido ningún partido que haya hablado de eso. Sumamos una nueva voz, la voz de un profesional, nuestro sociólogo de cabecera. Está contigo, Marina. Así es, Miguel Ángel. Tenemos con nosotros a Miguel Martín, él es sociólogo y también es el director del Instituto Perfiles Canarias. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Había que contarlo, lo llevamos contando toda la noche. Vox ahora mismo es el paradigma del discurso populista en España, con manifestaciones de sus dirigentes tan controvertidas como estas. Vean. La guerra civil la provoca un partido que sigue existiendo actualmente con las mismas siglas. El Partido Socialista Obrero Español. La España viva quiere que su hogar sea defendido, que las paredes de su casa sean protegidas, que las vallas de Ceuta y Melilla se defiendan, que se mejoren si es necesario. A mi madre no la llamaría nazi nunca, ni a tantas compañeras como tengo en el partido Vox. Me estoy refiriendo a aquellas que forman parte de esos grupos totalitarios llamadas, nosotros llamamos feminazis, que forman parte de despachos de abogadas llamadas feministas. Se está atacando y se está amenazando nuestro patrimonio cultural, religioso y artístico. Los españoles no hicimos una reconquista para nada. Españoles al cuadrado, adelante, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! Ya lo ha escuchado, lo hemos visto. ¿Cómo es posible, señor Martín, que estos mensajes lleguen a calar en la sociedad? Bueno, tenemos por un lado este tipo de mensajes, pero sí es verdad que nos encontramos con un porcentaje de voto, con una parte de la población que en la etapa anterior no vio reflejadas sus demandas o sus expectativas cuando tenemos el momento del 15M famoso. Y esa parte de la población es la que hasta ahora estaba dentro de ese marco de lo políticamente correcto, vamos a decirlo, y se ha encontrado con un partido de repente que sí que atiende a ese salirse de lo políticamente correcto y que le ha dicho no solamente estoy aquí, sino que además te quiero representar. Y eso es lo que en estos momentos simboliza Vox. ¿Y cuáles son los mensajes que mejor le funcionan para llegar a su público? Están trabajando con la línea de la inmigración, están trabajando con la línea de la unidad de España, sobre todo trabajan con unos mensajes, en este sentido prácticamente todos los partidos están funcionando igual, si recordamos un poco el caso de Podemos también lo hacían o lo hacen, que son mensajes muy sencillos, fácilmente asimilables y comprables, entre comillas, o asumibles por una parte importante de la población. No sé si usted está de acuerdo, no ocurre lo mismo con los partidos de extrema izquierda, pero sí que es cierto que la mayoría de los votantes de extrema derecha son hombres, son las mujeres un pilar para frenar a estos partidos de ultraderecha? Bueno, sí es verdad que según los estudios que aparecen en estos momentos el perfil del votante de Vox es básicamente masculino. Probablemente porque responde a esto que hablábamos antes, es decir, el que hasta estos momentos no tenía un espacio donde salirse de lo políticamente correcto y de repente se lo ha encontrado. Y mayoritariamente en este caso eran hombres. Presten atención porque estos datos son muy significativos. Escuchen, porque según la última encuesta del sí, señor Martín, situaba la intención de voto, el aumento de votos en un 3,7%, según el sí. Pero según el último sondeo del Español, situaba esa intención de voto en un 12%. ¿Por qué esa disparidad? Hay una diferencia fundamental. El estudio del CIS se hace entre el 1 y el 12 de diciembre, quiero recordar, y el estudio que se ha publicado en El Español, en el diario en estos días, se hace a finales de diciembre y principios de enero. Entonces, la diferencia es importante. Cuando hablamos del 1 al 12 de diciembre es justo las elecciones andaluzas, donde estamos todavía sin saber muy bien qué es lo que ha sucedido. Todavía Vox no ha tenido ese recorrido, salvo en el caso de Andalucía, pero luego ha tenido todo el mes para tener un altavoz fantástico a nivel nacional desde Andalucía, y de ahí el crecimiento que nos está apareciendo. Este mismo sondeo, el del Español, situaba que conseguirían diputados hasta en 13 comunidades, uno incluso en Canarias, no sabemos la provincia, eso sí. ¿Podrán llegar a conseguir en el Parlamento de Canarias entrar? Digo lo que hablamos en cierta ocasión, si trabajamos con los datos fríamente, es decir, sin hacer nada más, simplemente puro dato, es verdad que en estos momentos tendrían que estar alcanzando los 52.000, 62.000 votos. ¿Es posible que los alcancen en una de las dos provincias? Bueno, realmente si echamos la vista atrás, Ciudadanos ya cogió esa cifra en su momento sin tener ningún tipo de altavoz previo, sin tener ningún tipo de publicidad previa, y Vox, sin embargo, lo está teniendo. Insisto, con los números en frío. Acabemos directamente con esta pregunta. Señor Martín, ¿va a irrumpir Vox en Canarias? Nuevamente con los números sí puede entrar, sí puede superar la barrera del 4%. Miguel Martín, muchísimas gracias. Miguel Ángel, continuamos con el debate. Gracias. Pues bueno, hablando de sondeos, muchos de los analistas auguran que este año electoral nos va a dejar
una España políticamente más fragmentada de lo que la conocíamos, también en Canarias. Fíjense, lo venimos diciendo durante toda la noche, es posible que después de las próximas elecciones autonómicas estemos hablando de 8 grupos políticos, de 8 partidos políticos en la Cámara Regional. Y la pregunta es sencilla, con la inestabilidad política que estamos viviendo en el último año, en los últimos meses, con esa tensión cada vez más elevada, ¿van a ser las instituciones canarias más ingobernables, Vidina? No, lo que hay que tener es capacidad de diálogo, porque si la ciudadanía, si los votantes dan ese resultado, los partidos tienen que entenderse. Yo creo que nosotros hemos demostrado que somos un partido capaz de llegar a acuerdos dentro de la moderación y dentro del marco constitucional. Con el Partido Socialista, al que invitamos permanentemente a que intente volver a esa senda constitucional y que deje esos pactos con independentistas, aprobando presupuestos en las cárceles, con el populismo. Lo que sí garantizamos nosotros es que con el populismo no vamos a pactar y con el independentismo tampoco. No sé si el señor Pedro Sánchez podrá volver a cumplir esa promesa que vimos en el vídeo al inicio del programa. Y vamos a mirar a Canarias. Se pide diálogo, pero luego se miente, ¿no? Decir que el Partido Socialista pacta los presupuestos en el Estado en la cárcel es falso y forma parte del discurso. Entonces, pedir diálogo y a continuación decir una mentira, pues pasan estas cosas. Porque los que sí han pactado con los radicales anticonstitucionales, antifeministas, que quieren celebrar la reconquista española, son los ciudadanos, no lo dice el PSOE, pero lo dice Macron, lo dice Macron y lo dice Valls, que es candidato. Hablas con Macron a diario, Gustavo, porque lo sabes, hablas con Macron a diario y te lo ha contado aquí, porque yo no se lo he escuchado es candidato de decir Ciudadanos eso, a la alcaldía de Barcelona. Por tanto, Manuel Valls, háganselo mirar. Yo estoy de acuerdo con lo que la primera parte de lo que ha dicho Hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho. No, bueno, disfrácenlo como quieran, se lo tendrán que explicar ustedes. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar, Vidina. Vidina, Gustavo. Vamos a avanzar. Sí, no, y paso la cuestión, perdona, Gustavo, no. Paso la cuestión a Luis, porque vamos siguiendo, hablando de los temas que vamos dejando atrás, si no, no avanzamos el programa. Luis, ¿va a ser ingobernable Canarias con más partidos políticos en la Cámara Regional? No necesariamente, es decir, evidentemente donde no habría ningún problema si solo hubiera uno. Tuvimos 40 años y es verdad que mal gobierno, y ese tipo de gobierno yo no lo querría para esta tierra. A partir de ahí hemos tenido experiencias importantes en esta misma legislatura. El propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es decir, no estamos hablando de un lugar de 2.000 habitantes, ha sido capaz con un tripartito de gobernar sin ningún tipo de estridencia, sin ningún tipo de escándalo, evidentemente con algunas diferencias, y yo creo que estamos abocados a un nuevo tiempo, a un nuevo momento, donde las mayorías absolutas cada vez van a costar más. El Parlamento de Canarias nunca la ha tenido, por tanto no es un escenario nuevo. Es verdad que hasta ahora las mayorías se han sustentado fundamentalmente en 2 organizaciones políticas. Perfectamente tendremos que empezar a acostumbrarnos en 3 e incluso en un momento determinado en 4. Mercedes, Laura, Podemos, Partido Popular, ¿van a entrar en ese juego de pactos? Lo decía Luis, a lo mejor hacen falta más de 2 partidos políticos para fomentar o por lo menos provocar estabilidad en un gobierno en el archipiélago. El Partido Popular, precisamente en Canarias, tiene una dilatada experiencia de pactos, no solamente con Coalición Canaria, sino incluso con los socialistas en la isla de La Palma, en 9 municipios, en el Cabildo de La Palma gobernamos con el Partido Socialista, en el Cabildo del Hierro también. Y con buenos resultados para los ciudadanos. Nosotros no somos los excluyentes, nosotros no somos los de los cordones sanitarios, los del pacto del Tinel, los de poner líneas rojas. Nosotros somos una gente abierta para trabajar con los ciudadanos. Eso sí que tiene que ver con la gobernabilidad en Canarias, ¿no? Claro. El pacto del Tinel. Volvemos a Canarias, porque nos vamos a alargar. Porque como antes yo no pude contestar, pues son los mismos. Nosotros decimos lo mismo aquí que en Cataluña, que en el País Vasco, que en Galicia. Mercedes, seguimos en las islas. Laura, venga. Nosotras desde Podemos creemos que 2019 puede ser el año del cambio, pero de un cambio ilusionante y esperanzador para Canarias. Creemos que acabar con ese 40% de riesgo de pobreza y exclusión y de desigualdad social, acabar con ese 20% de paro y la precariedad y los trabajadores y trabajadoras pobres que hay en Canarias debería ser la meta de todas y todos los que estamos aquí, y para eso nosotros creemos que un gobierno progresista, un gobierno de cambio real, que siga por la senda de los diálogos y los consensos que hemos llegado, por ejemplo en este caso con Pedro Sánchez, donde hemos conseguido subir una medida como son subir el salario mínimo a 900 euros. Ojalá lo hubiéramos conseguido subir más. ¿Y en Canarias, Laura, están abiertos? Que en Canarias es donde más se va a mejorar la vida de la gente. ¿Y con quién están abiertos en Canarias a pactar? Nosotros creemos que obviamente con todo el que tenga un programa de progreso para avanzar hacia la gente y que piense en la gente, avanzar en invertir en educación, avanzar en desprivatizar nuestra sanidad, en garantizar la
sanidad pública y sobre todo en pensar en crear empleo y sobre todo en sostenibilidad. Ahora le pregunto a José Alberto sobre la gobernabilidad. Además, perteneces a un partido que ha estado gobernando prácticamente los últimos meses en minoría en la Cámara Regional, pero sí me gustaría preguntarle a Paco y a Carmen por lo que estábamos hablando con Miguel Martín, con nuestro sociólogo, sobre la posibilidad de que entre Vox en la Cámara Regional. ¿Ustedes creen que puede entrar? Con los datos actuales no es una posibilidad, es un hecho. Es un hecho porque bastaría con que superara el 4% regional para que tuviera entrada con los datos actuales en Gran Canaria y en Tenerife, probablemente con un diputado en cada sitio, quizá en alguna de las dos circunscripciones principales con 2 diputados, con los datos actuales. Lo que pasa es que la política que se vive hoy en este país es tan plástica, es tan cambiante, es todo tan fluido, que pasado mañana puede ocurrir una pequeña hecatombe en Cataluña de cualquier tipo y todo girarse en un sentido contrario. O puede ocurrir que cometan un error extraordinario la gente de Vox en Andalucía, o puede ocurrir que vuelvan a decir algún disparate monumental. Entonces es difícil hacer pronósticos en una situación tan plástica, es muy difícil. Yo considero que Vox en Canarias tiene mucha menos voz alzada, tiene mucho menos discurso, aunque tiene políticos y personas que han hecho su portavocía durante muchos años, pero no con mucha relevancia. Creo que el Partido Animalista en Canarias sí tiene muchas más posibilidades que Vox, que es una ecuación que siempre se ha olvidado. En las últimas elecciones dio un repunte bastante interesante y creo que por esa línea mucha gente que no sabe ya con qué línea política identificarse puede pensar que el medio ambiente y los animales es una opción con la que todo el mundo puede llegar a comulgar, y aquel partido que a lo mejor tenga en su programa electoral un discurso en este sentido, o el propio partido del PACMA, puede dar un repunte sorpresivo. José Alberto, vuelvo contigo, hablo de esa pregunta de la gobernabilidad. También Coalición Canaria lleva gobernando bastantes años, algo similar, no tantos como en Andalucía el Partido Socialista. ¿Temen un voto de castigo? No, vamos a ver, sí es verdad que Coalición Canaria ha venido gobernando muchos años, siempre lo ha hecho en pacto, es decir, es un partido que tiene mucha cultura de pacto, tanto a izquierda como a derecha, e incluso en minoría, cuando algunos no apostaban absolutamente nada por finalizar este mandato, y se ha hecho con enorme tranquilidad. Es verdad además que ese fenómeno de fragmentación se va a ver incrementado, es un efecto indeseado del nuevo régimen electoral. No digo que sea culpa de eso, pero efectivamente la nueva ley electoral va a darle más ¿Por la bajada de topes o por la lista regional? Por la bajada de topes y por la lista regional, fundamentalmente por la bajada de topes, tanto a nivel insular, pero fundamentalmente a nivel regional. Y al final nos estamos equivocando seguramente en el diagnóstico, porque como toda bomba, y esto es una bomba a la democracia, tiene su mecha, y el detonante probablemente ha sido el tema de Cataluña y todo lo que ha conllevado, pero hay un sustrato, hay una carga explosiva, hay una dinamita de fondo. Ese sustrato está en la sociedad. O todos los partidos que llevamos más tiempo aprendemos a gestionar mejor esa cultura de pactos, o estamos abocados con este lenguaje bélico, y esta noche estoy convencido de que les estamos regalando unos cuantos votos más a esa ultraderecha, o mejoramos ese lenguaje y nos atrevemos a pactar y a gobernar en acuerdo. O estamos perdón, Laura, perdona. Laura, eso se da por... Perdona, vamos a sumar, José Alberto, Laura. Y visiones. Muy bien, vamos a seguir con el debate, pero vamos a sumar una nueva opinión, porque en muchas tertulias, cuando se habla de la política actual, de ese nivel de confrontación, siempre sale un tema: la comparación entre los líderes políticos actuales, entre los diputados, los concejales, los consejeros de la actualidad, y los políticos que tuvieron que vivir la transición española hace 40 años. Creo que, Marina, estás con un historiador para analizar esa precisamente línea de opinión. Así es, Miguel Ángel, y es que en este clima de crispación y de polarización muchos pretenden evocar al espíritu de la transición, y para analizar exactamente esta realidad tenemos con nosotros al historiador, a Juan José Laforet. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches, un cordialísimo saludo. ¿Cómo es posible, señor Laforet, que en un momento de altísima crispación, con partidos políticos muy diferentes, hace 40 años se llegara a consensos y ahora es imposible? Bueno, yo creo que hace 40 años hubo también un ambiente de mucha crispación, hubo un ambiente muy duro. Recordemos que en un principio hubo aquella lucha entre reforma o ruptura, ¿verdad? Pero al final hubo un diálogo en que todos supieron adoptar posturas con mucha perspectiva de futuro. Todos apostaron en aquel momento por establecer un tablero en el que pudiera jugar la mayoría de la sociedad, todo el que quisiera pudiera jugar. Y en ese tablero también aparece una herramienta fundamental, de que además se ha celebrado su 40 aniversario
pues hace muy poco, que es la Constitución, una Constitución que significó luego muchos años de estabilidad. Llevamos muchos años de estabilidad pese a las grandes alteraciones que han podido haber. Señor Laforet, perdone que le pregunte, ¿faltan figuras políticas con altura de miras como las que hubo en el momento de la transición? Bueno, yo creo que el componente de la figura política, que nosotros tenemos la idea de hace 40 años y las figuras políticas actuales, es distinta. La sociedad ha cambiado, la sociedad ha evolucionado y hoy en día esa figura del líder carismático, el líder más singularizado, quizás se ha perdido y surge un liderazgo mucho más diluido, más repartido, diría yo, y entre tantos grupos sociales. ¿Por qué? Porque aquella participación que se buscaba se ha logrado y de alguna manera la sociedad está participando de forma mucho más activa que en aquel momento, donde todo se reducía a unos sectores mucho más pequeños, mucho más identificados, y todo eso era identificado en torno a la figura de algún líder político, como también en otros sectores, en el cultural, en el económico, también estaban esos líderes. Hoy en día eso se ha ampliado, hay una participación mucho más intensa. ¿Qué es lo que ha pasado para que esas bases del 78 sean ahora cuestionadas, incluso muchos la tilden de sistema fallido? Bueno, yo creo que es un recurso de diálogo, de dialéctico, como queramos nombrarlo. Pensemos que la misma transición requiere y permite y va a tener una transición. De la transición todo tiene que evolucionar. Aquello no falló, aquello fue un hecho cierto y se ha estudiado a niveles internacionales, se han publicado muchos libros y como consecuencia ha traído que hoy sea posible esta contestación a aquel sistema, una contestación que en realidad lo que está buscando es una evolución. Y dentro de esa estabilidad, dentro de ese sistema de progreso que se consiguió, va a ser bueno que haya una evolución. Señor Laforet, Juan José Laforet, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que continuar, escuchen, porque ahora los partidos políticos cuentan con una nueva arma electoral. Escuchen, a partir de ahora podrán recibir propaganda a través de sus mensajes, a través de los móviles y también del correo electrónico. Llega el spam electoral gracias a una nueva ley. Miguel Ángel. Pues sí, Marina, si usted tiene redes sociales y se posiciona políticamente en ellas, puede recibir llamadas, mensajes o WhatsApp de distintos partidos durante la próxima campaña electoral, aunque no haya, fíjense, dado su consentimiento. Es una de las consecuencias de la nueva ley de protección de datos. Permite a los partidos crear perfiles ideológicos de los ciudadanos y contactar con ellos, algo terminantemente prohibido por las y para las empresas privadas. Esta ley les autoriza a recopilar datos personales sobre opiniones políticas en Internet, usarlos y enviar propaganda electoral por medios electrónicos. Los partidos políticos van a poder utilizar información sobre nuestras pensamiento político, nuestras expresiones políticas en redes sociales, páginas web y demás. Es decir, van a conocer nuestro perfil político. Es decir, para explicarlo un poquito más, si un día le damos me gusta en redes sociales a una publicación de un partido o un político o comentamos una noticia en un medio digital, alguna formación podrá enviarnos spam electoral. Entre los datos que se recopilan figuran nuestra franja de edad, los temas que nos interesan y también aquellos que nos indignan. El resultado, que vamos a recibir mensajes masivos personalizados en los teléfonos para influir en nuestro voto. Los partidos políticos tienen una exención y pueden acceder a esa información y a esos datos. Es cierto que en periodo electoral y con no sé qué fines, pero no sabemos cómo se van a controlar. Una normativa, como se pueden suponer, que ha creado malestar entre algunos juristas y en la Junta también Electoral Central, que la considera, escuchen, anticonstitucional. Además, contradice un reglamento del Parlamento Europeo aprobado el pasado mayo. En él se prohíbe expresamente el tratamiento de datos personales que revelen opiniones políticas. Se trata de una práctica que ha sido declarada ilegal en otros países. Consideran que se rebasa la línea de la propaganda para entrar en la manipulación, escuchen, y la invasión de la privacidad.
Así es, y este es exactamente el debate que queremos tener a continuación. ¿Están invadiendo nuestra intimidad? ¿Se rebasa la línea directamente de la propaganda, Vidina? Bueno, me gustaría explicar que lo que ha hecho España es adaptarse a la normativa europea. Todo lo contrario, yo creo que hay mucha confusión con este tema. Teníamos que regular pues todo lo que significa ese gran volumen de datos que existe, el acceso que pueden tener las empresas, los partidos políticos a esos datos, pero en ningún caso se pueden hacer perfiles ideológicos. De hecho, la Agencia de Protección de Datos española va a velar por eso y puede caer al partido que incumpla la ley hasta 20 millones de euros de multa, con lo cual hay unas garantías para que eso no ocurra. Y les puedo garantizar que Ciudadanos no va a incumplir esa ley. Gustavo, ¿hay garantías? Es que yo creo que nada de lo que se ha dicho hoy es correcto. La normativa lo impide que nada de lo que se ha contado ahí se pueda producir. ¿Que es inconstitucional? Pues probablemente alguien lo lleve al Constitucional y ya lo dirá el Constitucional si lo es o no es. A mí no me preocuparía tanto este fenómeno, que insisto, prácticamente nada de lo que se ha explicado ahí es correcto. El problema es que hoy ya estamos sometidos a eso sin darnos cuenta. Porque cuando uno está en una red social, ahí están las elecciones americanas, la irrupción de los hackers rusos, en la influencia, en las elecciones de Trump, como el agujero de Facebook en esas elecciones, cada vez que nosotros le damos a cualquier cuestión en las redes sociales o en Internet, inmediatamente hay una serie de algoritmos que saben cuáles son nuestros gustos. Entonces hay una cuestión que se llama el microblog, a ver si lo consigo decir, que es el microblog, por el cual vas a ir recibiendo la publicidad concreta, las noticias concretas que te interesan, más que ese algoritmo, digamos, fija con tu perfil. Es decir, eso sí que es preocupante, porque lo otro estará regulado y habrá unos límites y un sitio donde reclamar. Lo otro es más subliminal y es mucho más peligroso. Gustavo, breve, Carmen, ¿vamos a estar vigilados? ¿Esto ataca directamente a la intimidad nuestra? Llamarlo mentira, cuando el Congreso se aprobó por unanimidad, creo que no se hizo un sondeo social de qué pensaba la ciudadanía, de que se emplearon sus datos para información política, también es hacer una lectura algo sesgada, Gustavo. Creo que realmente la ciudadanía no ha podido expresarse. Es verdad que todos contamos hasta qué calcetines llevamos y qué nos vamos a poner y qué nos gusta comer y nos encanta contarlo, pero no nos gusta que nos espíen desde un sentido comercial. Y eso está pasando, como bien has dicho. Y eso creo que es algo que la sociedad tiene que reclamarlo. No va a ocurrir, ni va a haber mensajes, ni hay espionaje político, no ni va a haber perfiles de ciudadanos. Es un nivel de publicidad agresiva que creo que requiere una medida de respuesta social. Gustavo, perdona, para que puedan hablar todos, Paco, vale, ¿no? ¿Invade nuestra intimidad esta nueva legislación? Sí, yo creo que sí la invade. Lo que pasa es que no es tan dramático probablemente como se ha presentado, pero sí la invade. Lo razonable sería que aprendiéramos a utilizar las redes sociales de tal manera que no coloquemos en las redes sociales ningún tipo de información personal. Ninguna, absolutamente ninguna. Que las utilicemos, pero no para contar cómo somos, cómo pensamos, que nos gusta o que nos interesa. Es complicado, pero o nos educamos en un determinado manejo de las redes sociales o al final, con leyes o sin leyes, se va a utilizar toda la información para invadir nuestra intimidad y para utilizarla para vendernos productos, sean políticos o no. Mercedes, que estabas negando, Anda, diciendo que tampoco era del todo cierto. Es que la ley lo que hace es modificar la ley del régimen electoral general en el sentido de que lo que desde luego no permite en absoluto es perfiles ideológicos, no están permitidos. En la enmienda inicial del Partido Socialista, enmienda 331, sí que lo permitía, pero en el trámite en el Congreso de los Diputados se eliminó ese segundo apartado que permitía los perfiles ideológicos. No, va a permitir nada más que recopilar datos, que no tratarlos. La información nunca será personalizada y además el ciudadano tendrá derecho de una manera gratuita y sencilla a darse de baja. Es decir, a que no le bombardeen, a que no le manden más información. Luis. Yo creo que esto es un ejemplo claro de cómo a veces nos quedamos con el titular más sensacionalista. Uno de los problemas de todo el fenómeno que hemos estado hablando durante casi la última hora. Titular frente a contenido. Esta es una transposición de una directiva europea que ha sido aprobada por absoluta unanimidad, salvo dos abstenciones en el Congreso de los Diputados de Bildu, pero el resto del arco parlamentario, fíjese qué polarización hay, la ha aprobado. Evidentemente nos preocupamos digamos, del tratamiento de los datos, cuando creo que aquí ya se ha dicho algo. Tendríamos que empezar a preocuparnos de cuando uno hace una búsqueda, por ejemplo, para ir de vacaciones a un determinado lugar y al minuto siguiente te están entrando en el ordenador información concreta de eso. Eso ya sucede hoy en día, claro. Y creo que esto viene precisamente a intentar regular esos mecanismos para, de una forma mucho más concreta, en el ámbito estrictamente electoral, podamos jugar todos con las mismas cartas. Laura. Yo creo que tenemos que estar vigilantes. Obviamente creo que la regulación es importante, pero el otro día mismo escuchaban las propias redes sociales.
estamos más entretenidos que informados, y al final parece que las redes sociales se convierte todo en hacer viral y en hacer spam continuamente, y al final no hay información de contenido real. Hay demasiadas mentiras y demasiados bulos, y así se fomenta la ultraderecha, se fomenta, así ganó Trump, así ganó Bolsonaro, y al final ahí es donde tenemos que tener seguridad y donde tenemos que controlar hasta los propios mensajes que damos. O sea, y que Alberto, difundimos. la Junta Electoral lo ha calificado de anticonstitucional. ¿Qué está pasando? Porque parece que aquí todos están de acuerdo. No la Junta Electoral, es decir, miembros de la Junta Electoral han expresado una serie de, por lo menos, prevención, y es lógico que lo haya. ¿A ti te gusta que te invadan tu intimidad? No, a mí no me gusta, pero tampoco me gusta que me llame un teleoperador a las 3 de la tarde, ni me gusta que me invadan comercialmente. Y eso ya está ocurriendo, no seamos ingenuos. Esas herramientas están utilizándose desde el punto de vista comercial y se están utilizando desde el punto de vista político. ¿Quién las está utilizando desde el punto de vista político? Esperamos de la política ahora una mismo, respuesta, de manera no que digan que como la ola ya ha comenzado, pero solo podemos la influencia de estas técnicas en la votación del Brexit o en la elección de Trump o en muchísimas más ya se está dando también en España, y algunos expertos lo han venido vendiendo. Carmen, ¿Qué por es lo que favor? se pretende ahora? Regularizarlo de manera que se transparente esa utilización y se normalice por parte de las organizaciones. Hay casi más preocupación por no quedarse atrás en la guerra de Internet, por esa aprobación de la política de cookies, que casi no puedes decir que no, porque realmente si no estás fuera del área de la comunicación de las redes sociales, y hay más preocupación por estar en esa ola que por llegar a controlarla y manejarla. Y creo que ahí se espera ese protagonismo de la política para que hemos vendido nuestra intimidad a cambio de percibir información, entretenimiento, juegos, todo lo que sea, pues volvamos hacia sin atrás, pagar monetariamente. ¿Cómo estamos pagando? ¿O todo lo que es gratis en Internet es gratis de verdad? ¿De verdad alguien se lo cree? Pero esa guerra comenzó cuando se hablaba de la propiedad intelectual, y ahora nos hemos ido por otro lado cuando llega la política. Es que esa política de todo es público y la propiedad intelectual es pública para el conocimiento de la sociedad surgía por David Bravo. La normativa fue estricta para la propiedad intelectual, pero sin embargo ahora abrimos la ola cuando se trata de la información política. Pero es que esto no es un problema de propiedad intelectual, esto es un problema distinto. Estamos ante un problema que no tiene nada que ver con la propiedad intelectual. Estamos ante un problema que tiene que ver con el manejo de los datos. Miguel ¿Y Ángel, quién maneja los datos? continuamos contigo. Pues sí, vamos a cambiar de asunto. Seguramente esto será un tema que seguirá generando polémica. Hablamos también de otra polémica, porque las vacaciones de Pedro Sánchez en Lanzarote, como decíamos, han generado bastante titulares, sobre todo por el uso particular del avión oficial. No es la primera vez que es criticado por este asunto, y no es el primer presidente tampoco que es criticado por el uso particular del Falcon. Lo vemos. Pedro Sánchez no es el único presidente de gobierno que ha utilizado aviones oficiales para sus viajes privados. Rajoy o Zapatero también hicieron lo mismo. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero encadenó diversos escándalos por el uso particular del avión oficial, desde viajes a Londres a mítines de su partido, una actitud duramente criticada por el PP, que no impidió después que Rajoy también hiciera uso del avión oficial siendo presidente del gobierno para asistir a un mitin en Vigo. Lo que hace que nos preguntemos si un presidente deja de serlo cuando no está trabajando. Desde Moncloa lo tienen claro, son los servicios de seguridad los que deciden en qué condiciones se realizan los desplazamientos, y desde hace años se decidió que el presidente viajara en aviones oficiales. Sin embargo, en otros países como Reino Unido, Bélgica o Dinamarca, no es extraño ver al jefe de gobierno, miembros de las casas reales, utilizar vuelos comerciales para sus desplazamientos. Por eso nos preguntamos, ¿debe el presidente de gobierno viajar en avión oficial a actos privados? Debería de usarlo para cosas de la presidencia, no para cosas particulares. Lo normal, es normal de todos los presidentes. ¿Por qué? ¿Por seguridad? Por seguridad y por confianza. Pero hay que ser coherente con lo que se predica y con la ideología que uno tiene. Y cuando llega un momento que tienes poder, lo que no puedes es abusar. Por un tema de seguridad, suelen hacerlo así por su seguridad personal. ¿Está de acuerdo? Sí. No lo veo muy bien, la verdad. No me parece justo, ¿no? Por seguridad, sí. Me parece muy mal, no, porque lo pagamos todos, no lo paga él, lo pagamos todos. Por seguridad y por su imagen personal también. Yo no utilizo mis herramientas de mi trabajo para mi vida privada. Se gastan dinero público en temas personales, eso es para actos que lleven el cargo que tienen. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Deben los presidentes de gobierno utilizar los aviones oficiales para sus viajes privados?
Ya lo han visto, opiniones para todos los gustos, y esa es precisamente la pregunta de esta noche de nuestros focos opuestos. ¿Se debería permitir el uso de aviones oficiales para viajes privados de los presidentes del gobierno? Rocío, Paco. Bueno, yo creo que en principio la respuesta es evidente. Si son actos privados, no son oficiales y por lo tanto no deberían utilizarse medios de carácter oficial. Me da la impresión de que eso lo delimita. Cuando se habla de que por seguridad deben de plantearse este tipo de instrumentos, lo que hay que decir, oiga, si es por una cuestión de seguridad, mejor que no acuda usted o que no vaya usted a un concierto, que se evite ir a un concierto y que los ciudadanos no tengamos que estar pagando esos desplazamientos, ¿no? Hombre, no nos podemos olvidar que estamos hablando del presidente del gobierno. El presidente del gobierno no somos como nosotros. Si es del Papa, Rocío. No es lo mismo. Hay un presidente del gobierno que puede estar más amenazado pues que tú o que yo, que no somos nadie. El presidente del gobierno, al fin y al cabo, tiene unas responsabilidades, ostenta un cargo que tiene que estar vigilado y además por las amenazas que recibe. Pues entonces, que no vaya a un concierto, que no vaya a un concierto. Entonces, ¿qué hacemos? Que se enclaustra y no tiene vida personal el presidente del gobierno. Las actividades personales también no pueden sostenerse con recursos públicos. Yo creo que es razonable que el presidente del gobierno y aquellas personas que se dedican a la función pública tengan una serie de canonjías y prerrogativas, pero entre ellas no puede estar que se pongan los instrumentos del Estado a su servicio para que hagan lo que quieran. A ver, no puede ser. No todo lo que quieran con el libre albedrío. Eso ahí, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, pero que se vaya de vacaciones en verano, en Navidades, no que coja el avión para cada cosa como si no existiesen los coches. ¿A ti te parece bien que coja un avión para ir a un concierto? Al concierto no, pero para ir a Lanzarote o a ir en verano, en Navidades pero, y tal, pues sí me parece bien. ¿Por qué no hace como todo hijo de vecino? Escúchame, ¿por qué no hace como todo hijo de vecino? Coge un avión, se paga su billete en primera, que tiene un buen sueldo y se desplaza. Ahí, por ejemplo, puede tener más riesgos los propios de seguridad. Hoy día se filtra toda la información y de repente se enteran que va en tal compañía aérea a Madrid Pedro Sánchez. Y resulta que yo voy en ese avión y se filtra y están los atentados y se quieren cargar a Pedro Sánchez. Yo creo que no sería tan difícil de pensar. Y entonces estás poniendo en riesgo a 200 personas que van en ese avión. Es que incluso nosotros mismos nos ponemos en riesgo. Ese argumento es absurdo. Los desplazamientos, por ejemplo, de la Casa Real en Canarias, cuando ha hecho visitas a la Casa Real a Canarias, cuando, por ejemplo, el príncipe venía a Canarias, se realizaban en aviones de Vinter. Y yo creo que ahí sí estamos hablando de... Estamos de acuerdo de que la crispación ha cambiado muchísimo. Hoy día, con la información que hay, las redes sociales, cómo está todo el mundo al día. Hoy es más peligrosa la situación que cuando había, que cuando había atentados sistemáticos de ETA, y cuando incluso se intentó volar aviones en los que volaba el rey con acciones de ETA. Por favor, yo creo que no se puede decir eso. No, pero espérate, pero es que ETA con el rey no se metía, quiero decirte. ¿Cómo? A ver, un atentado, pero luego fue decayendo, Paco, o sea, no es lo... No a ver, Rocío, última intervención de cada uno, venga, última intervención de cada uno. Financiar con dinero público las actividades privadas. Creo que se ha hecho una manipulación no tiene ningún sentido que se permita a un político hacer viajes de carácter privado y financiárselo con dinero público. Cierra. Creo que ha hecho mucha manipulación, lo han hecho todos los gobiernos, ninguno ha cambiado la ley para que así no se lleve a cabo, como sí se ha hecho en el Parlamento de Canarias, por ejemplo. El gobierno, ninguno de los gobiernos de ningún color... Pero que lo hagan todos, no justificación. No, por supuesto que no, pero es que además la manipulación, los 5.000 euros que cuesta el helicóptero es... no, en el helicóptero los desplazamientos los escoltan. Cuando luego la realidad es que de la hora de los 5.000 euros, lo que se tarda, que han metido tanto en Torrejón pero y si la Rocío, Paco, escúchame. Si no son caces de Rocío, Paco, lo tenemos que dejar aquí, tenemos que dejar el debate aquí, ya lo han visto, opiniones muy encontradas con esa visita del presidente Pedro Sánchez a Lanzarote en el Falcon. Nosotros nos vamos a publicidad, pero en un par de minutos, muy rápido, volvemos aquí, al foco. Avanzábamos, el gobierno de España sigue su lucha intensa en contra de la homeopatía, por eso quiere terminar con ella y rechazarla de todos los centros sanitarios. También pretende cambiar la denominación de la categoría como medicamentos. Eso sí, Europa ya le ha dicho que no. La lucha contra la homeopatía emprendida por el gobierno español ha sufrido su primer revés. El ejecutivo de Sánchez pretendía que Europa dejara de considerar como medicamentos a los productos de homeopatía, pero Bruselas ha dejado claro que no será así.
La intención de España en la Unión Europea era evitar confusión sobre los supuestos beneficios de estos productos, sobre todo después de registrarse casos de fallecimientos por elegir la homeopatía como alternativa a la medicina tradicional. Europa recuerda que la etiqueta de estos productos incluye la indicación medicamento homeopático, así como la advertencia para que el usuario acuda a un médico si los síntomas persisten. Los medicamentos o productos homeopáticos pues tienen una caracterización a nivel europeo por la normativa de medicamentos. Entonces tienen la misma categoría en cuanto a la prescripción, vienen con receta médica y nosotros en la farmacia pues no nos queda otra que dispensar lo que el médico prescribe. Se debería empezar a regular todo este tipo de productos, sobre todo para evitar estafas y para evitar falsas esperanzas a la gente. No existe ninguna evidencia científica que nos diga que las terapias fuera de las terapias tradicionales, de los tratamientos tradicionales, consiguen curación de enfermedades. Sin embargo, son diversas las asociaciones que rechazan este último argumento y que consideran que tratamientos como la homeopatía sí son efectivos. Es el caso de Alicia Bello. Su hijo fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Acudió a tratamientos homeopáticos y asegura que su hijo se curó. A mi hijo lo curó. Es un chico que está actualmente estudiando, se va a hacer un Erasmus ahora a Italia, tiene una vida completamente normal. Nosotros hemos convivido pacíficamente también con otros médicos, colaboramos, trabajamos en equipos multidisciplinares. Pensamos que Europa no es un territorio para prohibiciones, ¿no? Esto de las prohibiciones en Europa ya pasó a la historia. Y España no puede ser la excepción europea. El gobierno español advierte, sin embargo, del peligro de sustituir los tratamientos médicos por terapias pseudocientíficas cuya efectividad no está demostrada. Y es que en nuestro país 2 millones de personas han sustituido un tratamiento médico por pseudoterapias. El problema de estas llamadas pseudociencias o pseudoterapias es el daño que pueden hacer a la salud de las personas, porque por optar por unas alternativas que no tienen no han demostrado ninguna evidencia científica, ni se conoce su modo de proceder, pueden perjudicar la salud. La intención del gobierno es eliminar de los centros sanitarios estas prácticas y garantizar que todas las actividades sanitarias las realicen profesionales con titulación oficial. En el caso de Canarias, en particular, consideramos que constituye un problema de salud pública extremadamente grave. 1 de cada 4 españoles confía en los efectos beneficiosos de la homeopatía y el 23% cree que terapias como la acupuntura son efectivas. Solo en Canarias, 356.000 usuarios hacen uso de las terapias alternativas. ¿Pero somos conscientes del riesgo que podrían tener para nuestra salud? Y se incorporan a este debate la abogada Rocío Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Marina. También la presidenta de la Asociación de Usuarios Homeopáticos, Angélica Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos con nosotros también a Eparquio Delgado, psicólogo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y a Elvira Heredia, ella es homeópata y también pediatra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y les hago esta pregunta y la tienen que contestar en 20 segundos. ¿Hay que eliminar la homeopatía de los centros sanitarios como propone el gobierno de Sánchez? Paco. Yo creo que cada uno tiene derecho a creer en lo que quiera creer, pero la asistencia pública no tiene por qué atender todas las creencias. Es decir, aquella gente que quiera tratarse homeopáticamente, no está demostrado que la homeopatía cure absolutamente nada, pero tampoco está demostrado que haga ningún daño especial, que lo haga, pero no con cargo a la seguridad social, a la seguridad de todos los españoles, ¿no? No tiene sentido. Carmen. Creo que precisamente justo de la mano sería como mejor irían para que dentro de lo que llamamos homeopatía no entre lo perseguido, que es la pseudociencia, que sepamos diferenciar y sepamos dirimir en qué niveles sí y en qué niveles no debe hacerse uso de este tipo de recursos sanitarios. Rocío. Yo estoy de acuerdo con Paco, sí se debería de quitar, estamos hablando de la sanidad pública, ahí lo que se demuestra científicamente es los medicamentos y entonces es lo que tenemos y es la base y lo que consiste la sanidad es en curar a la gente, es decir, las medicinas que están demostradas. Angélica. Bueno, yo creo como usuario y con mi experiencia que sí que se tienen que incorporar a la sanidad pública porque creo que todas las personas tienen derecho, tienen que tener el mismo derecho y la misma accesibilidad a la medicina. Y por supuesto, yo sí creo que es una medicina y por eso se despacha en la farmacia y está obligado a dispensarse en la farmacia. Tiempo, Angélica, Eparquio. Yo creo que al final los centros sanitarios están para
curar y están para proteger a las personas y a los pacientes. Entonces, evidentemente, ni la homeopatía ni ninguna otra pseudoterapia debe estar en centros sanitarios, lo que no quiere decir que puedan estar en otros lugares y que las personas puedan acceder a ellas. Elvira. Bueno, el término pseudoterapia lo han sacado un grupo sectario financiado y es un término que no tiene sentido, es decir, la ciencia es ciencia o no es ciencia, la terapia es terapia o no es terapia. Es una táctica nazi de difama, cuenta mentiras, repites y repites, que algo queda y algo de turbio queda. Tiempo, Elvira. Paco, lo que sí que queríamos preguntarles directamente, ¿está comprobada la eficacia de la homeopatía? No, pero no quiero decirlo porque me pueden acusar de ser un nazi, por tener una idea distinta a la que tiene esta señora, ¿no? Mire, vamos a ver, yo creo en el derecho de cualquier persona en creer en lo que quiere. Si yo creo que me puedo curar bebiendo pis de gato, pues yo bebo pis de gato y no pasa nada. Pero lo que no puedo es imponer al conjunto de los españoles que financien mis caprichos, mis ideas o mis criterios. Mire, a mí la homeopatía, la curación homeopática me parece tan respetable como cualquier otra creencia, ¿eh? Llevamos años creyendo en religiones, creyendo en mitologías y nadie ha puesto fin a eso. Crean ustedes en los que quieran, pero no obligan a que nosotros tengamos que pagarlo. Elvira. No es una creencia, yo no creo en la homeopatía porque no es la Virgen de Lourdes, es una, yo tampoco creo en la Virgen de Lourdes. No es una experiencia clínica, es una forma de tratamiento más que tenemos los médicos, una herramienta más. En Europa, en los países más desarrollados, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, está reconocida, está aceptada, está dentro de los sistemas públicos de salud, lo que abarata mucho los costes, que ahí está el tema. Por favor. Abaratar los costes no, porque son más caros que las propias medicinas. Son más y caros luego, porque no los paga la Seguridad por otro Social. lado, los países más desarrollados, las noticias que están saliendo, que es alarmante, el tema antivacuna, el tema tal, el niño que no fue tratado por los padres porque eran de la homeopatía y murió. O sea, es que no se ha podido demostrar que hayan curado. Es que puede el problema, aliviarte porque tiene un efecto placebo. problema es que sí vale, te lo existe- compro, pero ya el curar... Rocío, ustedes, si tienen un Rocío, hijo Carmen enfermo, y después de Parque, por ¿le favor. tratarían con hemopatía? Es que esa es la realmente pregunta. sí que existe una pseudociencia y es como hablamos de cuando Chumari dice que no hay que hacer nada para sanar, cuando se habla de que la lejía puede curar un cáncer, eso sí que es pseudociencia, pero no es la homeopatía cuando se emplea el propóleo para un menor cuando tiene un proceso de un catarro, cuando se emplea la belladona, cuando hablamos de fiebre y demás, que está comprobado que funciona, estamos hablando de fases menores. Si la sanidad pública tristemente, asistencialmente fuera más rápida, fuera más eficaz y fuera, digamos, más abierta a la ciudadanía, creo que la ciudadanía no tendría que recurrir a temas menores para precisamente no obstruir la sanidad pública. Por eso creo que tienen que ir de la mano, para que no haya pseudociencia, que sí que la hay. Yo creo que el problema que tenemos es que no hablamos en los términos correctos, es decir, cuando se usa propóleo no se está usando homeopatía. Homeopatía es otra cosa, es un sistema médico muy antiguo que no tiene en cuenta absolutamente nada de lo que sabemos de la medicina científica de los últimos 200 años y que es alucinante que eso se siga vendiendo como medicamentos. Por supuesto que cualquiera tiene derecho... No, funciona. Los psicólogos sabemos bien que el criterio de la subjetividad no es un criterio para determinar si un medicamento funciona o una terapia funciona o no. Ya no te hablo solo de medicina, porque aquí solo hablamos de medicina. También vale para las propias terapias psicológicas, ¿vale? También vale para fisioterapia, vale para todo tipo de planteamiento que quiera ser terapéutico. Le informo que pseudoterapia significa un procedimiento que quiera hacerse pasar por terapéutico sin haberlo demostrado, ¿vale? Eso es lo que significa pseudoterapia, ¿de acuerdo? Eso no es una opinión. No hay que ser un nazi para buscar en el diccionario, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que la homeopatía, lo que ya sabemos es que no hay pruebas de eficacia. Sí, y dentro de mi armario en el que yo utilizo stevia para endulzar el café, pero ¿qué tiene que ver con la homeopatía? Angélica, por favor. Porque hay recursos homeopáticos que funcionan y otro que está introducido que es la pseudociencia, que es cuando sí tenemos que diferenciar. Carmen, vamos a escuchar a Angélica, por favor. Yo creo que una de las mejores garantías de que algo funciona es la experiencia. Y de eso somos testigos miles y miles de usuarios. No hay ninguna medicina que lo cure todo. ¿Y quién ha dicho eso? No, yo recuerdo cuando la gente iba a ver a la Virgen y se aparecía a la Virgen. Esa es la mejor prueba de la existencia de la Virgen. Yo como usuario no quiero renunciar a nada, porque pienso... Y no renuncie, si nadie le está diciendo que renuncie. Déjame hablar. Por supuesto. Porque pienso que cuantos más recursos tengamos en medicina, la probabilidad de éxito
será mucho mayor y yo como usuario no quiero renunciar Pero no a a nada. costa de los españoles. Rocío, vamos terminando porque... Siempre me Sí, pero es que son un sector mínimo y no está demostrado empíricamente. Rocío, tenemos que continuar. Yo sí creo que tiene que ir, Tenemos que acorde continuar con la porque... situación sanitaria. Carmen, perdona. Tenemos que continuar porque Miguel Ángel creo que tiene una voz que añadir a este debate. Pues sí, vamos a unir a este debate al doctor en bioquímica y divulgador científico José Miguel Mulet. Señor Mulet, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La primera pregunta es clara, además, pregunta yo creo que pilar en este debate. ¿Es eficaz la homeopatía? A ver, la homeopatía existe desde hace 200 años. En estos 200 años, hace 200 años, cuando se inventó la homeopatía, la gente se moría de una viruela, se moría de una infección, se moría de un cáncer, que ahora son tratables. Durante estos 200 años hemos descubierto los antibióticos, hemos descubierto las vacunas, hemos descubierto la cirugía. ¿En estos 200 años conocéis alguna enfermedad que hayamos erradicado con homeopatía? ¿Os suena alguna? A mí no me suena ninguna, pero igual alguien la puede decir. Yo no conozco ninguna. Obviamente en 200 años, que ha tenido tiempo de sobra para demostrar su eficacia, no la ha demostrado. ¿Por qué? Hombre, es que la homeopatía vulnera todo lo que sabemos de ciencia. Es decir, hacer diluciones más allá de determinado límite, al final solo te queda agua y luego encima esa agua se espolvorea encima de bolitas de azúcar. Al final lo que estás tomándote es azúcar. Señor Mulet, ¿qué le parece o cómo ha recibido el varapalo de la Unión Europea a las medidas que quiere implantar el gobierno de Sánchez con la homeopatía, por lo menos erradicarla del sistema sanitario público? A ver, los temas científicos, llevarlos a un nivel político siempre es un poco complicado. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses. A mí me parece muy bien que Sánchez quite de la sanidad pública la homeopatía por un motivo. La homeopatía vende unos preparados que dicen que sirven para algo. Si esa efectividad que anuncian no la demuestran, pues es publicidad engañosa. Y de hecho eso es lo que está pasando en muchos países que lo utilizan. Que en Europa todavía hay países que están muy fuertes en la homeopatía. Curiosamente, los países que tienen las industrias homeopáticas, que son Francia y Alemania, porque no olvidemos que la homeopatía también la venden multinacionales, como Boiron, Duo, Gel. Pues bueno, es que es política. También es verdad que las propias multinacionales de homeopatía cada vez ellas mismas se lo creen menos, porque si alguien mira un catálogo de una empresa que vende productos homeopáticos, se va a encontrar que cada vez tienen más vitaminas, cada vez tienen más probióticos. De hecho, antes han mencionado el Propolis, que no es un producto homeopático, pero que ya se pretende hacer como si fuera lo mismo. Señor Mulet, le voy a pedir permiso porque una de nuestras contertulias quiere participar también en el debate. Ella defiende la homeopatía y no sé si quiere escuchar también su opinión. Perfecto. Elvira. Bueno, todas esas afirmaciones de que no está demostrado que es eficaz la homeopatía es totalmente falso. Hay más de 6.500 artículos de publicaciones en la que está demostrado la eficacia de la homeopatía, que es mucho más que un efecto placebo. Es decir, esos artículos responden a todos los criterios de definición de una publicación científica, cosa que no pueden hacer muchos estudios que avalan ciertos fármacos que están manipulados. Entonces, esos estudios, hay estudios de laboratorio donde no se puede hablar de efecto placebo, la que se ha hecho trabajo con células. Hay trabajos, hay demostraciones con animales como son con vacas, brevemente, que se les Elvira, tratan las mastitis, a cabras. Por favor, déjenme acabar porque si no, no... Pero brevemente, no tenemos todo el tiempo del mundo, Entonces, Elvira. no hay forma, o sea, atacan y uno no puede responder. O sea, tengo muchas cosas que decir. 10 segundos, Elvira, para concluir y escuchar también al doctor Mulet. Pregúntale. Solamente me vale con que me diga una enfermedad que se ha erradicado. Es que no es el papel de la homeopatía erradicar porque no es una vacuna. El tratamiento homeopático es un tratamiento individualizado, personalizado, en la que se trabaja con un paciente determinado. Es una medicina muy individualizada, no tiene nada que ver con las vacunas, no tiene absolutamente nada que ver, no tiene que erradicar. Ahora, entonces, nosotros tenemos ¿no unos cura resultados, enfermedades como por ejemplo las enfermedades autoinmunes. Escuchamos al doctor Mulet, Elvira. Déjame un segundo. Sí, 10 segundos, te di 10 segundos, venga. 10 segundos, venga, concluye.
En las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, donde los tratamientos alopáticos, por cierto, ¿por qué me enamoró a mí tanto? Mira, yo he estudiado medicina, he hecho pediatría, he estudiado en la facultad de Madrid, de Barcelona, y tengo 40 años de experiencia clínica. ¿Ustedes creen que si yo tuviera alguna duda con la homeopatía no la hubiera dejado José ya? Miguel Mulet. Y esa experiencia Venga, José Miguel Mulet. A ver, yo le recomiendo la próxima vez que vaya a sacarse una muela que utilice anestesia homeopática y me diga si funciona. Cuando estaba estudiando pediatría, al mismo tiempo estaba estudiando acupuntura y a mí me impactó mucho una cosa, creo que eso fue algo que me hizo cambiar, un vídeo, de eso hace 50 años, un vídeo en la que se veía una intervención quirúrgica en China en que el paciente estaba con el cráneo abierto, el cerebro a vista y hablando consciente porque la anestesia se hacía con acupuntura. Es José decir, Miguel, venga. A ver, primero, esto no se hacía con homeopatía. Segundo, estos casos que siempre habrá visto en vídeo y nunca habrá visto en directo, se ha demostrado que el paciente estaba anestesiado con anestesia local, que no era con agujas, era con... Elvira, dejamos concluir al doctor Mulet. Que nosotros siempre mentimos y Perdón, ustedes dicen la verdad. tenemos que hablar con el doctor Mulet, después pasamos a la tertulia. Señor Mulet, una última cuestión, porque usted ha calificado a la homeopatía como el azúcar más caro del mundo. Yo quería preguntarle si tiene algún riesgo seguir estas indicaciones, sobre todo en aquellas personas que sustituyen tratamientos médicos probados por la homeopatía. A ver, primera cuestión. Realmente un medicamento homeopático que siga el canon homeopático solamente es azúcar y eso es lo que demuestra cualquier análisis. El problema es que, aprovechándose de la ambigüedad legal, hay productos homeopáticos que tienen principios activos. Y esto ya ha dado algún problema porque uno se lo está tomando sin ningún control. Por ejemplo, hubo un problema con un jarabe homeopático que era el Estodal, que tenía cantidades muy altas de zinc y esto provocó problemas. Pero asumiendo que es una homeopatía de verdad, que solamente tiene azúcar, el principal problema es tener una enfermedad importante y dejarse el tratamiento efectivo por seguir un tratamiento que no funciona. Esto, lo que perdemos es el coste de oportunidad. Es decir, cuando tienes un problema de salud, cuanto antes lo ataques, mejor. Si ese tiempo lo estás perdiendo en un tratamiento que no está funcionando, pues puede ser que cuando venga el tratamiento de verdad ya sea tarde. José Miguel Mulet, doctor en bioquímica y además divulgador científico, muchas gracias por participar esta noche en este debate del Foco. Muy buenas noches. Y retomamos el debate, Marina. Ahora sí tienen toda la libertad para hablar. Es que teníamos el directo Elvira y tenemos que cuadrarlo perfectamente. Ya sabe cómo es la televisión. Marina. Gracias, Miguel Ángel. Continuamos. Me estaba pidiendo la palabra Eparquio. Sí, a mí me llama mucho la atención que se usan calificativos todo el tiempo, como nazi, como se habla de conspiraciones, estudios manipulados y tal. Como si aquí todos que estamos pagados, se ha dicho aquí, que estamos financiados o algo así. Mire, yo soy psicólogo. Yo no sé si usted se ha enterado que las terapias psicológicas se ofertan en la sanidad pública. ¿Y sabe por qué? Pues no porque tenemos unos laboratorios psicológicos detrás que pagan y que compran las voluntades de los científicos y de los políticos. Simplemente es porque ciertas terapias psicológicas han demostrado que son efectivas. Y por eso están en la sanidad pública, porque cuando una terapia demuestra que es efectiva, se incorpora a la sanidad pública y se incorpora, como usted decía, todo lo que puede ayudar a las personas. ¿Por qué la homeopatía no está en la sanidad pública? Porque no se ha demostrado. De hecho, incluso los productos... Perdone, ahora estoy hablando yo. Ahora estoy hablando yo, si no le importa. ¿Podría interrumpirme? ¿Por qué la homeopatía y otras muchas pseudoterapias? ¿Por qué no están en la sanidad pública? Porque no han demostrado que funcione. Lo que quiere hacer el gobierno simplemente es proteger a las personas que acuden a los centros sanitarios. Vamos a dejar hablar a todo el mundo. Elvira, Angélica. Y perdón, y si lo que sí es demostrable es que la fama, por ejemplo, de Mulet fue a raíz de un debate cuando una periodista le decía que él estaba gordo a pesar de hablar de unas reacciones para adelgazar y que cómo podía estar tan gordo. De eso sacó muchísimo partido. Es decir, los debates son interesantes para que determinadas personas también alcancen relevancia. El periodismo también es importante para determinadas situaciones. Igual tú conociste a Mulet ese día, yo lo conozco, había publicado varios libros antes de eso. Y él sí que, pero se hizo famoso por un debate. Lo que quiero decir es que por eso tiene sentido que estemos hablando aquí y que también él sí que daba una
referencia. Bien el matiz que me ha hecho, no es homeopático el propóleo, pero hay sustancias que sí funcionan y que muchas personas no quieren, por lo que sea, económicamente que funcionen, como el caso de la stevia, porque toda la industria de sacarosa y de azucarera también está en contra de otro tipo de azúcar, Rocío, como es la panela y como es la stevia. Esos productos funcionan. Cuando es un medicamento que está demostrado... Pero estoy emperrada en que estás emperrada en hablar de la stevia, que no tiene que ver con la homeopatía. Es como si hablas, escúchame, es como si hablas de la industria cárnica para referirte a la homeopatía. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver porque, por ejemplo, en change.org, la página web de los medicamentos que están demostrados empíricamente van por la FDA, tienen su trayectoria para darlo como válido y porque cumple y cura unas determinadas síntomas o enfermedades. Ese cumple su recorrido. Los productos vaya por Dios. Homeopáticos, muchas gracias. Homeopáticos no cumplen, simplemente se ponen que sirven para una cosa o no según el canon que paguen, es decir, pueden pagar 90 euros y simplemente poner lo que es, y si pagan 300 euros al año según la normativa, pueden poner que sirve para Pero más grave me parece que fuera del sistema sanitario y alguien se trata de un cáncer, a través de una ciencia y puede morir. Rocío, Angélica. Primero, lo primero que quiero decir que no es verdad y que se repite continuamente, que se dejan tratamientos que funcionan por la homeopatía. Eso no es cierto, no lo es. Hubo un niño de 2 años, si no me equivoco, que muerto hace poco porque los padres querían solamente el tratamiento homeopático. Bueno, pero eso es una decisión. ¿No les parece una locura? ¿No les parece que necesitamos la medicina? Pero está la libertad. Un niño de 2 años murió por esto. Pero cariño, está la libertad de elección. Pero ese niño, ¿qué libertad tuvo de matar a un niño? Perdón un momento, existe la libertad de matar a un niño está diciendo, esa libertad de elección. O sea, no, porque libertad de sacar cuchillo. En casa no se escucha, por favor, de uno en uno. ¿Me dejan hablar, por favor? Existe el derecho de que si yo no quiero tratarme, no me trato. Yo puedo tener un cáncer y decidir no tratármelo. ¿Y el niño de 2 años tiene capacidad de elección? ¿El niño de 2 años que murió tuvo capacidad de elección o fueron los padres? Cariño, déjame hablar, que ya has hablado mucho. Que tengo mucho que decir. Te estoy diciendo que el niño dependerá de sus padres y sus padres pues habrán tomado esa determinación. No, pero estoy segura... Los niños no dependen de sus padres cuando sus padres los ponen en riesgo. Exacto. Eso es un crimen, no dependen de sus padres. Tenemos que intentar, vamos a ver, yo no creo que la homeopatía mate, sinceramente. Creo sencillamente que es pues una especie de camelo. Mire, y le voy a decir más. Ha pedido usted que la dejen hablar, yo la he dejado hablar, no la he interrumpido ni una sola vez. Escúcheme, vamos a ver. Yo creo que el problema está distorsionado. Estamos hablando básicamente de una práctica que es una práctica que, como todas las prácticas, esconde detrás intereses comerciales y económicos. También las medicinas tradicionales esconden intereses económicos importantísimos, más importantes que los de la homeopatía, probablemente. Pero la clave del asunto no es esa. La clave del asunto es que se ha dicho aquí que hay 8.000 estudios publicados que demuestran el funcionamiento de la homeopatía. Dígame cuál se ha publicado en Scientific American, dígame cuál se ha publicado en Nature, dígame cuál se ha publicado en una revista de relevancia. No le voy a decir ahora, no sé exactamente los datos, pero sí se han publicado pues yo sí lo sé. y están disponibles. Ninguno en ninguna de las grandes publicaciones científicas, en las publicaciones académicas. Eso no es cierto. Sí lo es, señora. Sí lo es. Y basta que usted diga una cosa para que yo le diga la otra. ¿Usted cree que es cierto? Yo creo que no. Mire, nosotros estamos en Europa Cierra el debate, Angélica, por favor. Nadie se ha planteado que por qué España es el único país que está en esta cruzada contra la homeopatía. Dígame otro país que se prohíbe que se persiga la homeopatía. Dígamelo. No, mire, perdone. Madre de mí. La homeopatía solamente es administrada y financiada en sistemas públicos sanitarios en 6 países de Europa. Ha dicho usted en Estados Unidos, no es falso, porque allí no se financia ninguno, ni la homeopatía ni el tradicional. Ninguno. Pero no se persigue ninguno como aquí. ¿Pero qué está persiguiendo si usted no puede comprar lo que quiere en Europa? Angélica, tenemos que terminar. Muchísimas gracias a todos por haber venido a hablar de la homeopatía. Es un tema muy polémico, lo sabemos, lo volveremos a tratar en el foco, Miguel Ángel, pero hay que hablar de más cosas. Pues sí, porque estamos en plena época de rebajas de invierno, en una época donde, fíjense, por lo menos las pequeñas previsiones que tienen los comerciantes es que este año se gaste más en Canarias en estas rebajas, pero ojo, porque no todo lo que compramos a veces, Marina, tiene el descuento que creemos. Así es, no siempre tiene el descuento que creemos y le vamos a ofrecer un reportaje. Presten atención y vean las trampas que utilizan ciertos comercios para engañar a los clientes.
7 de enero de 2019 comienzan oficialmente las rebajas de invierno en Canarias. La chaqueta, el chaleco. ¿Cuánto dinero más o menos te piensas tú, calculas que te puedes gastar en rebaja? Yo por lo menos me dieron 200 euros. Sí, un abrigo. Me ha costado 40 y costaba 70. Playeras 30 euros y las dos camisetas 5 cada una. Cada canario gasta una media de unos 113 euros en las rebajas, una campaña que genera unos 3.500 puestos de trabajo. Pero ¿en qué debemos fijarnos cuando entramos en una tienda? ¿Existen realmente las rebajas trampa? Lo averiguamos. Su nombre es Marimar. Hoy tiene un papel muy importante. Acudirá a varias tiendas y analizará con lupa las ofertas. Es el momento de entrar en la primera. Vemos en la puerta un 50% de descuento en grande. Realmente dentro, cuando entras en la tienda, ¿con qué te encuentras? Con 2 prendas únicamente al 50%. ¿Y el resto? Puede ser que a un 30, a un 20, pero del 30 a lo mejor hay 5. Las demás solo a un 10. ¿Un 10% de descuento? Sí, solo un 10% de descuento. Marimar asegura que con el 50% de descuento hay muy pocos productos, a pesar de que en el escaparate aparezca en grande ese descuento. La mayoría solo tienen el 10%. Continuamos, segunda tienda. Marimar, ¿qué fue lo que viste dentro? Un perchero que ponía 14,99 y al lado otro perchero que no estaba señalizado. A mí me da lugar a confusiones. ¿Por qué? ¿Porque te crees que todo cuesta el mismo dinero? Porque me creo que todo cuesta el mismo dinero. Entonces tiene que estar todo bien puesto para yo distinguir y no llevarme la sorpresa cuando voy a caja. Asegura que los productos no estaban bien separados por precios, un hecho que puede dar lugar a confusión. Es el momento de acudir a la tercera tienda. Al entrar y mirar, lo más que he visto han sido muchas prendas de verano. Pues estamos en invierno y eso las rebajas de invierno. ¿Por qué sé que son de verano? Porque se nota al tacto en la misma tela. Entonces lo que yo no entiendo es por qué ponen piezas de verano ahora. Por eso me sorprende, ponme rebajas de la temporada de ahora, no me pongas de la temporada de verano. Marimar se indigna cuando directamente ve productos de temporadas pasadas. ¿Qué opinarán de todo esto las asociaciones de consumidores? ¿Están atentando contra nuestros derechos? Lo que no puede ocurrir es que nos saquen, por ejemplo, prenda de la temporada anterior en periodo de rebaja. Precio, es importante que se marque en etiqueta el precio inicial y el precio ya rebajado, o cuanto menos el porcentaje de rebaja. Nos podemos encontrar con situaciones en las que, por ejemplo, un jersey hace un mes costaba 50 euros, 2 semanas después suben el precio a 80 y luego en periodo de rebaja le aplican un 50%, de manera que el jersey en rebaja me cuesta 40 euros, en periodo de no rebaja costaba 50, me estoy ahorrando tan solo 10 euros. Pero son los pequeños comercios los que más resienten estos descuentos. Se sienten amenazados por unas rebajas contra las que no pueden competir. ¿Qué supondría para ti hacer un descuento del 50, 60%? Yo 60% no puedo hacer descuento, pierdo dinero. Ellos no pierden dinero, claro que no pierden nada, nada, todo lo contrario, ganan. Le ganan por lo menos el 40%. ¿A una rebaja? Sí. Tal y como está el negocio hoy, tú puedes comprar una blusa y si la compras en cantidades absolutamente bestiales, tú puedes comprar una blusa por 2 euros y venderla por 50. Tú la rebajas al 50% y se te queda en 25. Todavía le estás ganando un montón de dinero. La puedes rebajar y seguir rebajando. Total, te ha costado 2. Hay quien se queja incluso de que hay productos que ni siquiera están rebajados. ¿Existen realmente rebajas trampa? No solo la industria textil juega con los precios. Los grandes supermercados también agudizan el ingenio para conseguir su objetivo, obtener más beneficios. Batido, la natilla que estaban al 3x2. Madre mía, ¿y cuándo te vas a comer tú todo eso, Rosario? ¿Son las ofertas de alimentación una trampa? Fíjense, organizaciones de consumidores como Facua dicen que 8 de cada 10 clientes se encontraron con descuentos falsos en las rebajas del año pasado, Marina. Así es, Miguel Ángel. Ocurrirá lo mismo en las tiendas de alimentación. Lo descubriremos enseguida después de la publicidad. No se muevan.
Y regresamos al foco para seguir abordando los engaños que realizan algunos comercios a los clientes en este periodo de rebajas. Descuentos, Marina, que no son realidad y que hace que al final paguemos más de lo que queríamos pagar. Así es, Miguel Ángel. Y esto no solo ocurre en la industria textil, también ocurre en los supermercados, donde utilizan estrategias para hacernos pagar más. Lo vemos en la segunda parte. Formatos ahorro, productos a 2x1, a 3x2. Es una verdadera estrategia de marketing. Las asociaciones de los consumidores alertan que estas prácticas pueden tener un doble rasero. En algunas ocasiones se pueden convertir en timofertas. Son campañas comerciales muy agresivas y que en muchos casos lo que se está escondiendo es un abuso, un engaño. Magdalena es una fanática de las ofertas. Es capaz de recorrer todos los supermercados necesarios hasta encontrar el 3x2 que más le convenga. Viene de hacer la compra, nos muestra los descuentos. Donde hay oferta, pues voy. ¿Y dónde miran las ofertas? En internet, en los folletos, el boca a boca. Y así me voy enterando. ¿A cuántos sitios diferentes puedes ir tú? Pues dependiendo, pues si merece la pena, pues 2 o 3, depende. ¿Y esta vez qué has comprado? Batido, la natilla que estaban al 3x2, si compraba un paquete me salía 62 y comprando las 3, 43 céntimos. Y eso también que estaban 3x2. Hay que tener cuidado y estar atenta, porque muchas veces pasa por caja y no es la oferta que te está diciendo el folleto, pero... ¿Eso te ha pasado alguna vez? Sí, bastante. ¿Qué estrategias siguen los supermercados para que compremos estos productos? Una oferta del 3x2 tiene más éxito que una del 50%, cuando de forma consciente sabemos que es mayor descuento con el 50%, pero nuestro cerebro, por temas de encuadres, el 3 le parece más potente que el 2 y por eso consumimos con mayor posibilidad una oferta de 3x2 que una del 50%. Te compras, por ejemplo, un pack de 8 yogures, pues no solamente estás consiguiendo de que por acto de compra te lleves 8, sino que además durante 8 días, si te tomaras un yogur al día, estuvieras viendo siempre en tu nevera el mismo producto, con lo cual de forma no consciente ayuda a fijar en tu memoria una marca y un producto. Pero las tácticas no solo llegan hasta ahí. ¿Sabían que las grandes empresas fijan hasta el tamaño de las baldosas? En algunos supermercados nos quieren marcar la pauta de caminar, de paseo. Y entonces cuando tú vas con un carrito, cada baldosa pues te va haciendo un ruidito, clac, clac, clac. Si yo disminuyo el tamaño de la baldosa, haces clac, 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 clac. Y no, de forma no consciente creo que estoy yendo más rápido, con lo cual tiendo a disminuir el paso y cuanto más despacio voy, más oportunidades tengo de fijarme en las estanterías y en comprar más productos. Hay muchas personas en las que calan tanto estos mensajes que tienen literalmente la despensa a reventar. Es el caso de Rosario, viviendo sola en casa, y fíjense en la cantidad de comida que llega a almacenar. Madre mía, ¿y cuándo te vas a comer tú todo eso, Rosario? Yo voy comiendo y todo el que viene come. Y vemos que te gusta comprar también los packs, ¿no? Que estos vienen varios y así tienes... Me encanta. ¿Cuántas latas tú tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aquí tienes ya más. Y arriba. 18 latas de atún. Sí, sí. ¿Qué tienes ahí? Otro más de pan integral, a ver. Yo como así. Sí, porque compro 2 o 3. Que no me falte. Y la nevera, pues mira. Pero si te va a caer abajo. Los quesitos de Burgos, ahora arrocito con leche por si se me apetece. Esto está al límite, ¿no? De caducar. 10 de enero vemos por aquí. Sí, 10 de enero. ¿Y a ti normalmente se te caducan muchas cosas o las consumes? Si veo que se me va a caducar, le digo a mis hijos, llévatelo. El caso de Rosario no es anecdótico. Mucha gente compra ofertas y acaba sin ahorrar. Tira el dinero y la comida. Pues ya ven, hay que estar pendientes de las etiquetas y también conocer nuestros derechos como consumidores para que no solo en periodo de rebajas no nos den gato por liebre. Cambiamos de asunto. Vamos a hablar ahora de un crimen que se cometió hace 4 años en San Mateo, en Gran Canaria. Pedro Hernández fue asesinado. Un crimen que sigue rodeado de muchas incógnitas. Hoy las analizamos todas en Sucedió Aquí.
diciembre de 2014, Pedro Hernández, de 53 años, vecino de Risco Prieto en San Mateo, desaparece. Un día después es interpuesta la denuncia ante la Guardia Civil y comienza una ardua y compleja investigación. Que yo recuerde, en mis 32 años, jamás había faltado mi padre una noche a la casa, entonces ya eso es una señal de alarma. El vehículo de Pedro fue hallado 2 días después de su desaparición en la zona de Las Camaretas, en la Vega de San Mateo. El 1 de enero del año 2015, en la caldera de Pinos de Galdar, 2 senderistas hallan los restos mortales de Pedro. Días posteriores a este hallazgo, los investigadores constatan que se produce una modificación sustancial del lugar de enterramiento con la finalidad de ocultar pruebas. Presuntamente fueron los autores los que removieron la tierra y modificaron el escenario del crimen. Paralelamente, la Guardia Civil investiga a los amigos de Pedro. Se inicia la operación Alpispa. Era un amigo íntimo de mi padre, eran personas cercanas a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra casa. El Instituto de Medicina Legal confirmó que la muerte de Pedro fue de tipo violenta. Fue además con un objeto contundente y punzante. El 30 de marzo se produce un giro inesperado de los acontecimientos. Uno de los sospechosos desaparece. Comienza un operativo de búsqueda. El 2 de abril el operativo de búsqueda consigue su fruto. Es hallado junto a este campo de fútbol de Artenara el cuerpo del desaparecido. La causa de la muerte, un disparo en la cabeza, presuntamente por suicidio. 2 semanas después de este hecho se produce la detención de 5 sospechosos. Tenemos constancia de que esa persona justamente esa noche, justamente ese día que se suicidó, se había puesto en contacto con los miembros de seguridad para hacer una confesión. Las investigaciones apuntan a un crimen de tipo pasional, aunque no se descarta el móvil económico. Mientras tanto, la Guardia Civil cerca a 6 sospechosos. 2 hombres fueron acusados de homicidio e ingresaron en prisión. Otras 4 quedaron imputadas con cargos por ocultación de pruebas o encubrimiento. Los encarcelados quedaron en libertad provisional hasta la celebración del juicio, que a día de hoy no tiene fecha. Volcamos esta investigación en 3 pruebas fundamentales. Primero, las declaraciones de los testigos, las pruebas técnicas de situación de los teléfonos móviles y, en tercer lugar y más importante, lo que son las pruebas biológicas detectadas. Seguiremos luchando y peleando porque se aclare todos los errores, todas las personas que están involucradas y todo lo que tenga que pasar. Les hablamos de una investigación que en un principio movilizó muchísimos recursos. Para comenzar, se detuvieron hasta 5 personas. Félix Ríos, en un segundo momento hubo una 6ª detención que desembocó en un suicidio en extrañas circunstancias. Un caso lleno de incógnitas. Hay que tener en cuenta que es un crimen que conmocionó a todo lo que sería la cumbre y las medianías de la isla de Gran Canaria. Un crimen que se desarrolla en diferentes escenarios, como vamos a ver a continuación, y un crimen que de alguna manera turbó la quietud de determinadas poblaciones. Estamos hablando de que se llegaron a recoger en torno a 100 muestras de ADN para cotejarlas con las muestras que se habían conseguido obtener en varios escenarios y en la propia víctima. Con lo cual estamos hablando de un caso de una enorme complejidad y sobre todo de un enorme desembolso económico por parte de la administración, que además al final, como luego veremos, tuvo que terminar de sufragar la propia familia de la víctima. Como nos estás comentando, Félix, se trata de un caso donde la Guardia Civil primero se centró en la búsqueda de Pedro, pero sin duda lo más importante, después se centraron en la búsqueda de los responsables. Efectivamente, hay 5 escenarios que tienen que ver directamente con este caso, los vamos a ver en pantalla. El primero de ellos sería la vivienda de la víctima, que además se correspondería con la zona pues donde solía, digamos, deambular, en este caso Pedro. Estamos hablando de una persona que tenía una actividad laboral más o menos flexible, estuvo trabajando en el pasado en la construcción, pero bueno, en la actualidad, digamos, trabajaba un negocio familiar, pero bueno, no tenía tampoco unas rutinas fijas. El segundo escenario, ¿vale? Estamos hablando de que Risco Prieto es de donde desaparece. El segundo escenario nos sitúa donde aparece el vehículo día y medio después, ¿vale? Estamos hablando de la zona de Las Camaretas, un lugar en cierta medida bastante alejado de donde había desaparecido Pedro. ¿Podía haber sido además el lugar donde se cometió el crimen? Pronto seguramente lo sabremos. Lo que es cierto es que en el coche de Pedro también se encontraron algunos vestigios. El tercer escenario, que lo vamos a ver a continuación, se correspondería con el lugar donde
apareció el cuerpo, si no me equivoco. No, perdón, con la residencia del principal sospechoso. Vamos a ver que este principal sospechoso, que fue uno de los 6 detenidos, que luego quedaron en 5, era una persona que conocía a Pedro y que era en cierta manera bastante amigo de él. Ahora sí, el siguiente escenario, el cuarto, se correspondería con el lugar donde apareció el cuerpo de Pedro. Concretamente es una zona donde el cuerpo se había intentado ocultar mediante el enterramiento. La caldera de los Pinos de Galdar. 2 senderistas alemanes son los que consiguen encontrar el cuerpo de pura casualidad después de una temporada de lluvia. Pero se ve que está manipulado ese cadáver. Sí, lo que ocurrió es que 2 o 3 días después de que ya la policía había hecho las gestiones, parece ser que alguien acudió al escenario donde había aparecido el cuerpo e intentó, no sabemos si modificar algo, si buscar algo, curiosear. Eso la verdad es que no se ha terminado de definir del todo. Félix, sí, te quería preguntar, si la Guardia Civil detuvo a 6 personas, ¿cuál es la relación de cada una de ellas con este caso? Vamos a verlo rápidamente. Tenemos a Pedro, que es la víctima, una persona con un cierto talante muy especial, una persona extrovertida, muy conocida en la zona por donde él se movía, frecuentaba bares, vamos, una persona con una cierta vida social, a pesar de que vivía en una zona rural. Aquí hay un hecho fundamental, y es que una de las personas que en su momento había declarado, concretamente en el año 2016, contacta con la policía y dice que quiere ampliar su declaración, que posiblemente quiere inculpar a más personas. Esta es la persona que aparece en el campo de fútbol de Artenara al día siguiente, fallecido de un tiro de escopeta. Suicidio, supuestamente. El principal sospechoso se correspondería con la persona que era un íntimo amigo de Pedro y que al parecer pudiera ocurrir que Pedro tuviera una aventura sentimental con la mujer de este. El principal sospechoso está imputado por un delito de homicidio, su pareja por un delito de encubrimiento. También uno de los mejores amigos, o por así decirlo, compinches, del principal sospechoso también estaría imputado por un delito de encubrimiento. Aunque la acusación particular de la familia Cataiza asegura que podría ser un cooperador necesario además. Luego tendríamos otras 2 mujeres que también habrían colaborado en lo que sería la fase de encubrimiento. Un poco rocambolesco esta intriga de personajes, la verdad. Sin embargo, la familia asegura que ha sido una investigación minuciosa, están satisfechos con la investigación, pero a día de hoy no se ha celebrado ni siquiera el juicio oral. Hay una doble lectura. Por parte de la familia parece ser que la investigación policial sí están satisfechos con ella, pero por parte de lo que es el tratamiento de las pruebas forenses ha sido una pelea constante. Aparte de que han pasado por un total de 5 jueces que han ido pululando por el juzgado y cambiando diferentes criterios. A día de hoy esos sospechosos están en la calle. No sabemos si va a haber juicio oral, aunque parece ser que Cataiza, la abogada de la familia, tiene bastante fe en que en poco tiempo pudiera cambiar esta situación y esto termine en juicio. La verdad que es curioso que hayan tantísimas personas implicadas o sospechosas en este caso. Normalmente cuando esto ocurre es porque la víctima es una persona que tiene una amplia, digamos, amalgama de relaciones sociales, o porque para poder reducirlo, que seguramente es el caso porque era un hombre de 1,90 m, hicieron falta más de una persona para acabar con su vida. Félix Ríos, muchísimas gracias. Y ustedes ya lo saben, si tienen alguna información, algún dato que quieran compartir con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico. Sucedió aquí, @elfoco.es. Nosotros lo dejamos por hoy, pero ya saben que si quieren conocer toda la actualidad política, económica y social de Canarias, no se lo pierdan. El próximo miércoles volveremos aquí a la Televisión Canaria con El Foco. Buenas noches.